Bienvenido, por acá seguimos. Segunda parte de la introducción. Información importante. El territorio de Venezuela encarnó información importante que Gaia sostuvo por miles de años, mucho antes del diluvio. Este territorio del planeta emanó información de heridas provocadas por la máxima caída de la Atlántida. No quiere decir que el resto del planeta y de países no haya tenido este impacto. Por supuesto que sí, y lo quiero dejar bien claro. Desde Babilonia, antes y posterior de la llegada de Jesús con el Imperio Romano. Acá quiero dejar bien claro que fui muy mala en geografía y en historia. Nunca me interesó, pero realmente mis guías me han hecho llevar a hacer toda esa observación para poder entender que la historia impacta, ¿sí? Que todas esas heridas, procesos y patrones del pasado en la historia del planeta se reviven una y otra vez, se han revivido, se han reflejado una y otra vez a través de todos estos imperios y reinos, ¿sí? Eh, y el objetivo de esta era es poder trascender esas líneas de tiempo, y ese es el objetivo de esta labor. Y es por eso que no me interesa ir al detalle de la historia, para nada. Aquí voy a manejar lo básico. Lo que puedo decir es que los reinos y los imperios surgidos en la historia de la humanidad, su esencia y su dinámica es proyección definitivamente de una gran caída de conciencia. Toda esta dinámica hizo que ocurriera un gran desequilibrio entre lo femenino y lo masculino, una gran desconexión de ambas energías, con el conocimiento verdadero y con la luz del espíritu. Y me compete acá pues la Reina del Sur, la historia de Venezuela o la información del territorio de Venezuela, quien es parte de América, donde América es el escenario donde se va a gestar lo nuevo y donde se está gestando y haciendo toda la preparación hacia lo nuevo, donde Norteamérica es lo masculino y Sudamérica es lo femenino, pero a nivel planetario, lo masculino es España o Europa y lo femenino viene siendo América, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante porque es desde allí, desde Europa, donde se comienza a reflejar ese masculino, quien logró invadir de alguna manera dentro de una supuesta conquista del territorio, desequilibrando su energía femenina y masculina, evidentemente causando y provocando heridas profundas, ¿sí? No solo de los habitantes, sino del alma del territorio, porque fue saqueado, porque eso fue violentado y, y fue completamente cambiada su propia cultura, su propia identidad. Con todo respeto, el idioma castellano y lo católico no es nuestra esencia, nuestro origen, fue algo autoimpuesto. Y desde un supuesto fundamento de llevar a un pueblo atrasado a una civilización. Pero América ya tenía civilizaciones desarrolladas, los incas, los mayas, ¿sí? América es un territorio que desde su origen aporta una inigualable riqueza, riqueza que fue saqueada con todo respeto. Pero toda la riqueza de ese imperio y de esa corona pertenece a América. Y en esta era, pues, América retorna de nuevo a su propio origen. Y todos los que encarnaron en aquel tiempo están de vuelta. Todos ellos fueron los guardianes del territorio, porque se sabía que dentro del territorio iba a llegar la Kundalini planetaria, quien es la que da el el enter, el inicio hacia lo nuevo. Y muchos hermanos de todo, que encarnados de aquella época se encargaron, activadores planetarios, de hacer el recibimiento y, y la activación o el acomodo de esa Kundalini planetaria. Y entre ellos está pues los hermanos del Padre Sabio que hicieron también una excelente labor. Comprendiendo que América es el escenario del nuevo Tíbet, el nuevo Egipto, la nueva Jerusalén. La sabiduría de los aztecas, de los incas y de los mayas vuelve. Como digo, América vuelve a su origen, porque va a ser el anfitrión. Ya Norteamérica no va a ser el anfitrión de ese sueño americano, donde es la Estatua de la Libertad quien da la bienvenida, el recibimiento. Ese papel y esa representación lo va a tener Venezuela, siendo la impronta libertadora dentro de América, ¿sí? Y cada territorio de América va a tener su representación y su información y su representación dentro del papel que va a jugar América
en esta nueva era. Entonces la Atlántida, como la mencioné al principio, fue una civilización que estuvo aproximadamente hace 400.000 años y estuvo conjunto con otra civilización importante llamada Lemuria, que estuvo 600.000 años atrás, aprox. Fueron civilizaciones importantes que iniciaron que estuvieron antes de esta raza, ¿sí? Civilizaciones importantes que sostenían el masculino y el femenino, donde Lemuria sostenía la parte del femenino, que era ese corazón amoroso, que era la conexión con el espíritu, hacia la llama trina, la luz del espíritu, ¿sí? Mientras que la Atlántida sostenía ese conocimiento divino, esa conciencia divina, era lo masculino, la mente, la conciencia divina. Ambos proyectos estuvieron desde el equilibrio por muchísimos años, sí, pero debido a que fue cayendo la conciencia, porque debemos comprender acá de que nuestro sistema solar, así como nuestro planeta, tiene un ciclo de 365 días que dura nuestro planeta en dar la vuelta al Sol, y también tiene un ciclo de 24 horas donde es de día y es de noche. Nuestro sistema solar también cumple un ciclo galáctico, ¿sí? Un ciclo donde nuestro sistema solar da la vuelta alrededor de un Sol central mucho más elevado, mucho más alto, que es el Sol central o el Sol de Alción. ¿Sí? Este ciclo tarda 26.000 años aproximadamente. Esta información lo sabían los mayas. Entonces, al ocurrir la noche galáctica, el sistema entra en un proceso de descanso, de oscuridad, ¿sí? Porque ya no pasa la luz directamente. Entonces entra en descanso, ya no está la misma energía que en el día, ya hay una desconexión, ¿sí? Porque se desconecta nuestro sol interno, nuestra llama trina, se desconecta con el sol central al no entrar en directo, porque ya hay un proceso donde baja la frecuencia, donde no pasa la luz directamente, porque entra en completo descanso. Al entrar esa desconexión con nuestra llama trina, se entra en desconexión con el sol central, la fuente, la luz del espíritu. Y hay una desconexión o una desactivación de la pineal, por lo tanto ya no hay ese nivel de conciencia de mente divina. O sea, la mente pasa de ser mente divina o mente consciente a mente inconsciente, ¿sí? Porque está en un proceso lo que llamamos estar dormidos. Por eso es que en esta época se llama el despertar de la conciencia. Volver, ir despertando hacia este amanecer que está surgiendo dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, al existir toda esta desconexión, se desconecta nuestra pineal, como dije, se desconecta nuestra maquinaria, se desconecta nuestra llama trina, ya no existe la misma conexión. Pero estas civilizaciones que estaban antes no tenían esta maquinaria biológica, no portaban esta maquinaria biológica. Ellas vinieron directamente desde su envase, era otra raza. Entonces, quienes tuvieron de estas dos civilizaciones importantes mayor desconexión fueron los atlantes, porque ellos solo estaban conectados con la mente divina. Entonces, al haber esa desconexión, se desactiva la pineal y ellos entran como expliqué, de pasar a mente consciente a mente inconsciente. Entonces, ellos evidentemente entran desde esa misma inconsciencia, pasan a actuar desde el control, desde la manipulación, desde la posesión, el poder, el conflicto, y lo hacen directamente con la civilización lemuriana. Y dentro de esa mente de conquista causaron guerra, su mente se volvió codiciosa y de conquista, lo mismo que ocurrió dentro de los patrones de esta humanidad, dentro de los imperios y dentro de los reinos. Y dentro de esas guerras su objetivo era entrar en conflicto con Lemuria, porque querían conquistar a Lemuria. Esa mente codiciosa y de conquista trajo, por supuesto, un gran caos planetario, insostenible, y el planeta pues debía ser purificado y renovado, y fue pues a través del llamado diluvio universal, que tuvo que hacer un reinicio, un reset planetario, y dio inicio de nuevo el planeta a través de esta raza que tuvo que evolucionar a través de esa noche galáctica, sosteniendo, por supuesto, la separación y la dualidad que trae esa desconexión. Y por supuesto, todas esas almas que encarnaron dentro de esas civilizaciones volvieron dentro de esta raza y dentro de este envase, repitiendo, por supuesto, los mismos patrones. Y no solo repitiendo los mismos patrones, sino evidentemente eso fue un factor fundamental para que se sostuviera el llamado patriarcado. Esta raza no solo dio inicio a lo nuevo,
después de ese reset planetario, de ese diluvio, sino que se continuó el proyecto Lemuria y Atlántida dentro de este envase. Acá tenemos la mente divina y acá tenemos el corazón amoroso. Esa maquinaria la aportamos nosotros y esos grandes proyectos siguieron, por lo tanto las mismas almas encarnadas allí también continuaron dentro de este mismo envase. Y dentro de esta día galáctico que ya está ocurriendo, pues ambas proyectos deben ser fusionados para comenzar hacia lo nuevo, que es lo que llaman esa fusión o ese equilibrio y trascendencia entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Para llegar a crear y manifestar dentro de la materia como el mismo creador, dentro de este envase. Es decir, que esa fusión de esos dos grandes proyectos que contenemos nosotros es lo que va a traer una nueva raza, esta misma mutación, ¿sí? Esta misma biología pasa a evolucionar dentro de esos dos grandes proyectos que se encuentran en la maquinaria, pasando a ser una nueva raza que se va a llamar raza crística solar, ¿sí? O raza solar. Entonces, después de esta observación, debemos entender que el patriarcado pues, es el manejo de una energía masculina desconectada de su fuente. Y quien daba esa conexión o quien da esa conexión es lo femenino y se hace a través de la llama trina dentro de nuestra maquinaria biológica, pero como estuvo desconectada, estuvo en desconexión y la femenina era la energía que más silenciada se tuvo y más bajo perfil o más sometida, entonces quien llevaba la batuta era pues lo masculino y se hizo o la raza se desarrolló prácticamente desde la mente inconsciente, donde obteníamos la poca conexión a través de intermediarios o terceros. Evidentemente, la energía femenina, al estar ausente y al mantenerla en sumisión por completo, provocaba heridas profundas dentro del inconsciente colectivo, por no haber esa nutrición, ese sostén, ¿sí? Ese aporte de ese femenino, esa expresión, esa expansión de lo femenino, se causaba un gran vacío dentro de la dinámica de la sociedad, ¿sí? Y aquellas almas que venían en misión a ser guardianas de lo femenino, pues eran perseguidas, torturadas, maltratadas, asesinadas por estas mentes que querían tener el control, ¿sí? Que querían tener el control del poder y desde lo masculino y desde la mente inconsciente, ¿sí? Desde la desconexión total. Entonces ponían en sumisión causando grandes heridas de persecución, de traición, de abandono, de rechazo, de humillación, de maltrato dentro de ese inconsciente colectivo y dentro de los registros y dentro de las memorias del mismo planeta, ¿sí? Del inconsciente colectivo, del planeta y del alma del planeta. Entonces, al activar ambas tecnologías en esta maquinaria biológica, en esta raza humana, en la subida de frecuencia, automáticamente esa activación iba a hacer que se conectara la raza directamente a la fuente, pasando a ser una nueva raza poderosa. Y ese momento llegó y dio inicio en el año 2012. Ya los mayas lo sabían. Y tuvo un momento de acople que fue durante todo este ciclo y comienza de lleno en el 2026, donde América pues representa el nuevo mundo, dicho así por Cristóbal Colón. Como muchos saben, Venezuela sostiene el rayo violeta y este rayo tiene impronta de liberación libertadora. Es por ello que el templo de San Germain, quien es el director de esta nueva era, de esta raza violeta que somos nosotros actuales, eh, eh, tiene el templo en el Ávila, en Caracas, ¿sí? Porque a Venezuela le toca un papel fundamental dentro de este proceso que es de liberación y de cierre para que esta raza pase a la transición y así pueda mutar a ser una nueva raza poderosa, crística solar conectada a su fuente. Y es por ello que el Venezuela al tener ese papel, pues de alguna manera encarna en su máxima expresión esa caída de conciencia que hubo en la Atlántida. Ya portaba pues las heridas de esa colonia que de alguna manera proyectó y repitió el mismo patrón. Y a pesar de que los aborígenes eran los guardianes quienes de alguna manera formaban o representaban a esa Lemuria, de igual manera sufrieron pues esa desconexión y teniendo también unas civilizaciones bastante poderosas y desarrolladas, muy conectadas, fueron conquistados de igual manera debido a la noche galáctica. Evidentemente esa conquista pues repite el mismo patrón y hace pues esa repetición a través del programa de la esclavitud, ¿sí? Donde se pone en sumisión a esta raza guardiana de lo femenino.
y lo hacen a través de batallas, pues hacen la misma intención que se quiso tener con Lemuria, solo que eran civilizaciones más avanzadas y mucho más conectadas a su fuente. Esta raza apenas estaba en desarrollo, estaba desarrollándose. Por lo tanto, pues a través de ese poco desarrollo y de esa gran caída de conciencia por la noche galáctica, pues pudo tener de alguna manera el control y el poder en gran parte del planeta. Eh, entonces, ese programa también de esclavitud estuvo los esclavos, los africanos, quienes también jugaban un papel importante, porque ellos también son guardianes, son parte de esa raza importante, debido a que ese territorio es el activador, es el que da la fuente o el que da la energía de la Kundalini planetaria. Ese territorio fue donde se gestó la evolución de esta raza en su parte, en su principio, y ahí fue donde se gestó, donde la raza comenzó a tener la impronta del segundo chakra y del sexto chakra. Entonces, por lo tanto, es un territorio con impronta muy, muy importante. Y no es casual que también haya sido haya puesto en sumisión y en control, porque también era una raza profundamente conectada, ¿sí?, a la fuente. Entonces, no es casual que también esa raza, la impronta de esa raza, esté dentro del territorio de la Reina del Sur, ¿sí? Dentro de su propia cultura, se maneja dentro de su cultura, está dentro de su cultura, sobre todo en las costas venezolanas. Por supuesto, Venezuela, al sostener esas heridas, se reflejan en la actualidad a través de escasez, de carencia, de supervivencia, sostenido por un gran miedo en su forma más primitiva, ¿no? Representado por un femenino completamente desconectado. Y a pesar de que el territorio tuvo su conquista, su liberación, o mejor dicho, la liberación de esas conquistas, los caciques de ese momento fueron encarnados en la actualidad. Entonces, al no tener recuerdos, al tener bloqueados sus recuerdos por la inconsciencia, portan esas memorias de dolor, de rabia, de frustración y de justicia. Y en vez de lograr la unificación, pues a través de esas memorias, esas heridas y a través de esa misma inconsciencia, lo que hacen es repetir el mismo patrón y caer dentro del mismo círculo, la misma rueda de Sansara, repitiendo los mismos patrones. Venezuela pues tiene un papel de ser el transformador hacia las nuevas formas y ser el manifestador de esas nuevas formas. Entonces, al tener ese papel de ser el transformador y el manifestador, evidentemente es el que hace la transición de esas nuevas formas hacia lo político y hacia lo económico. Por lo tanto, entra en una etapa profunda de oscuridad para poder hacer ese proceso de alquimia junto con sus células, donde son esparcidas por todo el mundo, porque comprendamos que el objetivo que tenía Venezuela dentro de esta transición, como todos los territorios que tienen un objetivo específico, pues es el de trascender y el de liberar todo ese programa y esos patrones de conflictos, de violencia y de batallas, ¿sí? Para poder, es que son las heridas realmente del femenino, de ese femenino ausente, dándole su lugar a ese femenino para el renacimiento de ese femenino. Es por eso que se activa su energía de alquimia junto con sus células, para poder hacer esa liberación de esos programas y de esa repetición de patrones en el planeta, en el mundo. En esta parte culmino dando crédito a la instrucción Melquisedec. Estas almas pues están encarnadas para que vuelva de nuevo el conocimiento divino, ¿sí? Para que vuelva esa información y nos pongan al día toda esa información que estuvo oculta y silenciada durante la desconexión y que es necesaria volverla a retomar en esta conexión que estamos teniendo de vuelta, ¿sí? La información ya la aportamos nosotros en nuestro ADN, solo se requiere recordarla. Y están estas almas en misión acá como instructores planetarios para activar esos recuerdos en nosotros y vuelva de nuevo esa conexión hacia la mente divina. Esa es la función. Entonces, aquí dejo fragmentos de esa instrucción, ¿sí? De ese conocimiento donde me llevaron también mis guías a tener. Los dejo por acá porque me parece importante poder dar esta información dentro de esta introducción, poder dejarla acá para poder entender mayor o mucho mejor la labor.
voy a sintetizar la idea de la labor a través de la crisis que vivió el territorio de Venezuela. Es un reflejo de dos civilizaciones importantes en la historia del planeta, como es Lemuria y Atlántida, y dos continentes como es Europa y América, nativos y españoles. La intención es darle voz, ¿sí? Y poder observar el aprendizaje que hay detrás de ese reflejo. Así que esa es la tarea que le corresponde a la Reina del Sur. Son dos frecuencias, femenino y masculino, dos grandes proyectos, Lemuria, Atlántida, espíritu y mente, que vuelven para ser sanadas, trascendidas y liberadas dentro de este envase, dentro de esta humanidad, para ser fusionadas y a través de ella, de esa fusión, de esa sanación, de esa liberación, poder esta raza humana convertirse en un gran proyecto, en una gran civilización capaz de crear y manifestar en la materia como el mismo creador. Acá voy a reflejar la voz del mismo territorio, el escenario América, y dentro de ella un territorio revive los mismos patrones que se vieron reflejados bajo un profundo colapso económico, político y social, con una crisis económica marcada como la mayor inflación del mundo, con niveles de salarios bajos, niveles nunca antes vistos. El territorio fue clasificado como el más inseguro del mundo, causando una crisis migratoria comparada a la crisis de una guerra civil, la mayor hiperinflación en toda América, el mayor índice de pobreza en toda América Latina. La emergencia pasó a ser de económica a humanitaria, teniendo el éxodo más grande en la historia del hemisferio occidental en 50 años. Solo las células del territorio saben y sienten lo que se experimentó. Ningún territorio, ni muy cercano, podrá acercarse dentro de estos registros planetarios siquiera de lo que realmente se vivió, porque todos los medios de comunicación fueron bloqueados. Mi impronta estuvo desde el primer día y la impronta de muchos hermanos en misión trabajando para ello. Se eligió estar hasta el último día, desde el primer día hasta el último día. Nuestro propósito fue elegir no salir y experimentar en una de las zonas más populares, me tocó a mí, del territorio, para así obtener toda la información dentro de mi impronta y poder dejarla en los registros akáshicos planetarios. El territorio experimentó desde otro escenario y desde otra época, otra línea de tiempo, lo que se experimentó en la caída de Atlántida. Objetivo: poder liberar y trascender desde Sudamérica, quien es lo femenino, y desde Venezuela, quien es lo femenino, toda esa impronta. Y desde su impronta liberadora, todas esas líneas de tiempos, y todos los patrones, para que el territorio, o mejor dicho, el planeta, pueda pasar a otro nivel. Y todo este proceso karmático inició desde un puente que se aperturó. Hermanos en misión, activadores planetarios, dieron el inicio de ese puente desde Bogotá, desde Montserrato y desde España, Montserrat, porque Colombia es lo femenino de la llama trina de Sudamérica. Entonces, y fue el primer territorio que abrazó como hermano a los venezolanos, a las células del territorio. Entonces, Venezuela tiene la labor de dar inicio a la transición de las viejas estructuras para ir positivizándola, porque es el territorio manifestador junto con México, ya que Venezuela es el avatar que representa lo femenino que fue silenciado en la vieja estructura o en la vieja era. Y México es el avatar masculino que fue distorsionado en la vieja era. Por lo tanto, Venezuela se dice que es un fractal de México, de Norteamérica, porque juntos, como llamas gemelas, son los que van a manifestar y crear en la materia. Sí, son los creadores, manifestadores dentro de la materia, a nivel territorio dentro de América. Y por supuesto, todos los territorios de América tienen un papel fundamental e importante. Ninguno se escapa de ello. Los territorios de Sudamérica tienen ese papel de manifestar esa espiritualidad y manifestar esas viejas, o transformar hacia lo nuevo esas viejas estructuras desde un nivel más elevado y superior, que comienza desde Argentina hacia los territorios de arriba en Sudamérica, subiendo y manifestándose hacia los territorios de arriba. Y esos territorios
tienen un papel clave e importante en América en este tiempo. Entonces el territorio de la Reina del Sur de alguna manera revive en su máxima expresión el programa de carencia y supervivencia, para desde allí pues ser trascendido a otro nivel de conciencia, es decir, pasarlo hacia o llevarlo hacia ese corazón amoroso para poder liberar los miedos y poder trascender la percepción a través de otro nivel de conciencia. Esta información fundamental la aporta su disco Urinán, que se encuentra en Roraima, ¿sí? Poder abrir ese corazón para poder liberar los miedos y obtener una mejor, desde allí, una percepción mucho más elevada y no limitada para poder pasar de mente inconsciente a mente consciente, ¿sí? Y trascender esa dualidad que es el programa carencia y supervivencia, ¿sí? Que te limita a crear en la materia como el mismo creador, manifestar y crear dentro de la materia como el mismo creador. Entonces, esa información dentro del territorio la aporta el disco, o mejor dicho, todo Canaima, pero la frecuencia o la información de la parte femenina de Sudamérica la aporta ese disco Urinán que se encuentra en Roraima. Voy a leer exactamente lo que escribí, lo que me hizo sentir a través de los registros de la Reina del Sur. Entonces, la Reina del Sur fue un territorio que experimentó las heridas del sagrado femenino, fue un territorio profundamente rechazado y observado como se observa a la mujer, con poca justicia, con pocos derechos, como el más débil, obedeciendo los caprichos de una jerarquía humillada, quedando como un territorio nulo ante el resto. Fue tan ignorada en un punto que ni la nombraban. Pasó a ser un territorio sometido, sometida, externa e internamente, sin vida pública, porque no podía participar en nada afuera. Así se sintió el femenino por miles de años. Y el territorio encarnó las consecuencias de esa caída atlante. El territorio estaba bloqueado para que muchas jerarquías no salieran y nadie quería entrar, porque lo veían como un territorio negativizado. Eso mismo ocurrió en la Tierra después de esa gran caída de conciencia en la Atlántida. La Tierra fue protegida y bloqueada para que los negativizados no salieran y los de afuera no podían entrar. Por eso nos sentíamos separados del universo y así de lejos poder sentir que teníamos asistencia de los arcángeles y de los guías, como lo hicieron los que quedaron dentro del territorio, que tenían asistencia de sus amistades, familiares que estaban afuera. Acá me falta un fragmento que quedó por la parte de atrás y sigo expresándolo. El territorio no sufrió un castigo, el territorio cumplió un acuerdo junto con sus células. Es un territorio que está siendo muy abrigado y muy felicitado estelarmente porque sus células trascienden el programa supervivencia y deben llevar ese logro único a la conciencia, hacerlo consciente. Y este es el objetivo de esta labor y darle voz a esta labor. La Reina del Sur da voz a esta labor para que se tome conciencia, ¿sí? Y se pueda ver más allá de lo sucedido dentro de este continente y de este territorio. Ok, aquí me hacen querer que deje bastante claro que este proceso lo vivió todas las células del territorio. Allí nadie se escapó, allí nadie se salvó. Todas las células sufrieron el impacto y me dicen que lo remarque, todas las células, todos sufrieron el impacto, nadie se salvó. Cada uno desde su nivel fue impactado con esta dinámica que sucedió dentro del territorio, porque así fue el acuerdo. Importante también comprender acá toda la dinámica que posterior surgió dentro del territorio, y ese es lo que la Reina del Sur quiere que sea observado por sus células, por América y por el mundo, de acuerdo hasta donde llegue la información y donde se expanda la información. Y así como esta raza humana evolucionó, ¿sí? De un estado de caza y de supervivencia, y de a poco pues fue pasando a estructuras mucho más sólidas, mucho más organizadas, estructuradas, jerárquicas, ¿sí? Convirtiéndose en una sociedad
sí, con tecnología. Asimismo, el venezolano, después de pasar de un completo estado de supervivencia, esa misma, esa misma energía o impronta que lo caracteriza, que es esa fuerza, nunca perdió su fuerza, nunca perdió su humor, nunca perdió, no voy a decir nunca, pero siempre quiso sostener esa energía que lo caracteriza, que es su alegría y su humor, porque forma parte de su fuerza vital, porque forma parte de la fuerza vital de la energía de la Reina del Sur, de lo femenino, ¿sí? Entonces nunca o trató en lo posible de sostenerla y mantenerla porque es parte de su naturaleza, ¿sí? Es parte de la naturaleza de las células del territorio y eso hizo que ellos pudieran adaptarse y pudieran transformar porque llegó un punto en que hubo un silencio absoluto donde no había jerarquía, donde no había eh, estructuras que que dominaran y controlaran y pusieran orden. Entonces ellos mismos, desde ese estado de supervivencia y desde esa energía única que lo caracteriza, energías femeninas, pudieron salir de ese caos y transformarlo, ¿sí? Eh, Dentro de ese silencio empezaron pequeños emprendimientos con apoyo y ayuda de afuera, entre ellos mismos organizándose desde una creatividad inigualable que tienen para poder solucionar las cosas y poder adaptarse a todo, ¿sí? Y fueron creando pequeños emprendimientos y fue tanto la dinámica, fue expandiéndose tanto que se unió con el llamado virus, que ni siquiera el llamado virus pudo detener esa dinámica, no tuvo control y las jerarquías tuvieron que unirse dentro de esa misma dinámica que se expandió y que no paró nunca más dentro del territorio. Entonces la energía se transformó de un profundo estado de supervivencia a un estado completo de soberanía y solo lo logró esa impronta libertadora que tienen las células de este territorio, donde salieron de su propio caos, de su propia oscuridad profunda, trascendiendo, obteniendo herramientas que, como dice la Reina del Sur, quedarán en la eternidad en los registros akáshicos planetarios, herramientas invaluables. Como dice, haber elegido nacer de ella fue haber elegido evolucionar y ser grandes alquimistas. Y eso fueron lo que fueron estas células, grandes alquimistas, porque la observación más importante de acá es que el gran porcentaje de estas células que eran dependientes de un jefe hoy día y de un sueldo, de un sueldo, que es la mayoría del mundo, pues, hoy tiene su propio emprendimiento, su propio negocio, es su propio jefe, tiene su propia capacidad para buscar soluciones, para liderar, aprendió a hacerlo dentro del proceso y aprendió a liderar y salir del caos. Y no es que cualquiera puede vender y hacer cualquier cosa, es que las opciones dentro del territorio son infinitas y, y todas pueden crear y todos pueden ser soberanos. Importantísimo poder observar lo que hay detrás de esta dinámica. Las células de la Reina del Sur rompió y seguirá rompiendo porque aún está su impronta en desarrollo, con esa supuesta intención que tuvieron los colonizadores hacia América, que era de llevar a la civilización a un pueblo atrasado y en supervivencia, ¿sí? Acá se deja en evidencia dentro de esta dinámica de este territorio de América que esta tecnología biológica humana tiene la capacidad de evolucionar y de salir del estancamiento y de ese estado de supervivencia, confiando en su propia esencia, activando su esencia femenina, ¿sí? Escuchándose, adaptándose, trascendiendo los miedos. Entonces, evolucionar no es depender, imponer, someter. La riqueza no es para unos cuantos y el conocimiento tampoco, es para todos por igual. Este territorio este territorio, la dinámica de este territorio es el que lleva abajo todos los imperios, ¿sí? Porque este territorio es el que va a dar ejemplo de lo que significa ser libre y soberano, o es el que está dando el ejemplo de lo que significa ser libre y soberano. Y así las células de este territorio se transforman en grandes seres alquimistas, grandes maestros, capaces de enseñar a otros y mostrar a otros lo que significa ser libres y soberanos, donde ser libres y soberanos no es depender de una guerra y de una lucha, ¿sí? Sino de trascender
tus propios miedos. Lo más impresionante es que este territorio junto con México son los que enseñarán lo que significa ser una gran potencia, ¿sí? Junto con Norteamérica, junto con ese masculino, porque serán la impronta femenina quien de alguna manera expresará y abrazará junto a ese masculino. Grandes maestros alquimistas que salieron de su zona de confort, rompieron estructuras, rompieron patrones, fueron muchísimo más allá, rompieron límites, rompieron fronteras, salieron de lo impuesto por una sociedad, salieron de lo impuesto por una jerarquía, donde en su momento donde quedó huérfano, permitió a esos habitantes mantener ese sello de libertad, esa impronta de libertad dentro de sus propias dinámicas, dentro de su propia energía, y rompieron todo condicionamiento, toda estructura para poder salir de ese estado de supervivencia, ¿sí? Así que expandieron su capacidad de expresar su propio ser creador dentro del territorio y fuera de él. Ok, este video lo dejo fuera por aquí como una observación más que me hace ver la Reina del Sur, ¿sí? Y es que en un punto de esta segunda parte de la introducción, yo menciono, se hace mención a través de la observación de la dinámica que hace el territorio para poder observarlo desde otro punto de vista, de que llega un punto en que se logra un silencio dentro del territorio donde no hay jerarquía y donde no hay estructura, y ellos desde su dinámica, desde su propia naturaleza femenina, donde obtienen esa fuerza o donde tienen esa fuerza y esa energía única que los caracteriza de humor y de alegría, logran transformar esa supervivencia y ese caos, transformarlo adaptándose, saliendo de la resiliencia o obteniendo la resiliencia y convertirse, ¿sí? Y transformar la dinámica de supervivencia en ser liberando todas esas estructuras, liberando los miedos para lograr ser soberanos. Ese mismo silencio ocurrió en la Atlántida, cuando en un momento de desconexión no hubo jerarquía, no hubo estructura, no hubo administración quien llevara pues la dinámica. Entonces, a través de esa desconexión y ese silencio, por mantener esa energía o por haberse desconectado la mente de la parte atlante, pues fue donde en vez de resurgir o en vez de ser transformado, como sucedió en este territorio que tiene impronta femenina, sucedió al revés, sucedió desde la conquista, sucedió desde el control, sucedió desde la sumisión, ¿sí? Desde esa mente desconectada, desde la mente inconsciente. Aquí queda demostrado, y me hacen ver que lo deje, queda demostrado que cuando se hace desde esa impronta femenina, sosteniendo esa energía única femenina, pues la transformación es completamente distinta. La evolución es completamente distinta. Entonces queda asentado una vez más dentro del territorio que, sin tener jerarquía, habiendo silencio, sin haber nadie que supervise y administre el proceso, esta tecnología, esta biología, esta humanidad, esta raza, sosteniendo una energía femenina única que lo caracteriza, puede salir del caos, puede evolucionar, y queda demostrado dentro de este territorio, y quiere que lo deje acá sentado para que se pueda mirar y observar.